El dueño, el tío Ezequiel, era de esos viejos que no se doblan ni con enfermedad. Tenía la voz reseca, olía a tabaco viejo y a pomada de árnica, y caminaba despacio, con la terquedad de quien cree que la muerte se puede entretener con puro carácter. Vivía diciendo, «Tengo pendiente». Y lo decía como si fuera un animal amarrado allá atrás, esperando. Pendiente la cerca del potrero, pendiente el pleito con el vecino por una mojonera, pendiente dejar su apellido en orden, como él decía, aunque el rancho estuviera cayéndose de viejo. En las tardes, cuando el viento movía los pinos y aventaba agujas secas al patio, Ezequiel se quedaba viendo la puerta del sótano. Esa que daba a una escalera de piedra fría. La miraba sin parpadear, como si oyera algo del otro lado. Una noche de octubre, regresando por el camino de Herradura, le agarró el sereno recio. El lodo olía a hoja podrida y el caballo resoplaba sacando vapor, nervioso, como si el monte le hablara. Ezequiel venía con la chamarra cerrada hasta el cuello, sintiendo cómo la humedad le buscaba los huesos. A la altura de la cañada, donde el camino se estrecha entre piedras, el animal se espantó sin motivo. No fue trueno, no fue coyote, no fue nada que se oyera. Fue como un silencio que se atravesó. El caballo se hizo a un lado. Ezequiel perdió la silla y cayó en una zanja, de esas hendiduras negras que juntan agua y sombra. Quedó ahí, con la boca llena de tierra amarga, queriendo gritar, y nomás sacando puro aire frío. Dicen que lo encontró un desconocido. No venía alumbrando, no traía farol, y aún así, Ezequiel lo vio clarito. Una figura parada al borde de la zanja, quieta, como si siempre hubiera estado ahí. Lo primero fue el olor. No era perfume ni leña fresca. Era humo antiguo, como de fogón apagado hace años, mezclado con cera tibia. El hombre habló bajito, como quien no quiere despertar al monte. ¿Se le acabó el orgullo, don? Ezequiel quiso contestar bravo, pero le tembló la voz, no del miedo, sino del frío metido en el cuerpo. «Ayúdeme a salir», alcanzó a decir. El desconocido no se agachó, nomás ladeó la cabeza, oyendo algo que no estaba en el aire. «Ayuda se da, pero no se regala. Usted trae pendientes, yo le presto tiempo». El trato fue así de sencillo. 9 velas encendidas en el sótano de la casona. Mientras ardieran, Ezequiel tendría años prestados, y con esos años podría cerrar lo suyo, amarrar papeles, acomodar su nombre. Cuando se apague la novena, se cobra completo, sin regateo, dijo el desconocido, y su voz sonó como cuando se cierra un costal de maíz, seco, definitivo. Esa misma madrugada, llegaron a la casa. La escalera del sótano estaba húmeda al tacto, resbalosa, y olía a cal vieja. El hombre sacó 9 velas gruesas, de cebo, y las puso en un círculo marcado con algo que parecía ceniza fina. La cera no empezó a escurrir como vela común. Se fue encogiendo despacio, como si el fuego no quemara cebo, sino algo más viejo que el tiempo. Ezequiel, terca el alma, dijo nomás, «Ándele». Amaneció, y Ezequiel no se murió. Y no nomás eso, se levantó con hambre, con ganas de café, con la mirada más clara. En el patio, las gallinas picoteaban como siempre. El comal tronaba en la cocina, y sin embargo había algo raro. Ese olor a cera caliente se quedaba pegado en los rincones, como si la casa lo sudara. Ezequiel se puso a trabajar como si le hubieran cambiado el motor. Arregló cercas, fue al pueblo a firmar escrituras, visitó al juez de paz y hasta se atrevió a subir al cerro a ver los linderos.
Pero cada noche, antes de acostarse, bajaba al sótano con una lámpara de petróleo. Se quedaba mirando las velas ardiendo, oyendo el chisporroteo bajito de las mechas. No rezaba, no pedía, nomás contaba, como quien vigila un reloj que no perdona. Los años pasaron con una tranquilidad rara, como prestada. En el pueblo decían, ese viejo no se muere, y lo decían medio envidia, medio respeto. Pero la casona crujía distinto. En madrugadas de viento, las puertas se acomodaban solas, y el piso de arriba sonaba como si alguien caminara despacio, midiendo. Ezequiel se hacía el que no oía. Ya para el 9º año, se le acabó el ánimo de andar en pleitos. Se sentaba más en la silla del corredor, mascando un pedazo de piloncillo que le dejaba un dulzor triste en la lengua. El día que la última vela estaba chaparra, casi a ras del plato, Ezequiel no salió al potrero. Se quedó frente a la puerta del sótano, con las manos en las rodillas, oyendo el goteo del techo, sintiendo el frío subirle por las pantorrillas. Esa noche se apagó y él se fue con ella, sin gritar. El velorio fue como son los velorios de rancho: café recalentado, pan duro, murmullos que se esconden cuando alguien se acerca. La casa olía a humedad y a flores de panteón, y aún así, entre todo, seguía colándose el olor a cera quemada, como recordatorio necio. El rancho pasó al sobrino, Bernardo, que regresó de fuera con la maleta polvosa y la cara seria. Tenía 20 años, hombros de trabajo y esa mirada de quien no sabe si viene a quedarse o nomás a cumplir. Me dejó todo, dijo, y no sonó agradecido. Sonó como cargando un costal. En el pueblo le contaron a medias que el tío era raro, que se oían pasos, que el sótano era mejor ni mentarlo. Bernardo escuchaba sin interrumpir, apretando la quijada. En la noche, cuando se quedó solo, tocó la puerta del sótano con los nudillos. La madera respondió con un quejido largo, como si contestara. La primera noche de Bernardo en la casona no tuvo sueño. Se acostó en el cuarto grande, donde la sábana huele a guardado y a jabón barato. Afuera, los grillos hacían su coro, y el viento metía silbidos por las rendijas. Bernardo oyó como el techo de láminas se enfriaba y tronaba. Todo normal, hasta que los animales se callaron, como si alguien les hubiera puesto la mano encima. Ahí empezó. 9 pasos, arriba, en el corredor. Bernardo se incorporó despacio, con la lengua seca. Los pasos no corrían, no venían con prisa. Eran como de alguien que conoce la casa a oscuras. 1, 2, 3. Y el olor a cera tibia se metió al cuarto, mezclado con moho. Cuando sonó el 9º, la chapa del sótano, allá abajo, hizo clac, solita, como si alguien la hubiera tocado por dentro. Bernardo no bajó. Se quedó sentado, escuchando su propio corazón y esperando que la casa respirara otra vez. Al día siguiente, hurgando entre papeles del escritorio del tío, Bernardo halló un cuaderno de tapas duras, manchado de café viejo. La letra de Ezequiel era firme, como su voz. No era diario de sentimientos, era lista de pendientes, cuentas, nombres, fechas. Y entre esas cuentas, una cosa que no cuadraba. Pensé en apagarlas, pero si se apagan, me voy, y todavía tengo pendientes. Bernardo sintió un cosquilleo en la nuca, como si lo estuvieran mirando desde un rincón. Bajó al sótano a mediodía, cuando el sol pega fuerte y uno cree que todo se puede. La escalera estaba fría, húmeda y olía a tierra cerrada. En el piso se veía un círculo marcado, todavía, como tatuaje en la piedra. En el centro, un plato con restos de mecha y cera endurecida. Bernardo tocó la marca con la punta del dedo. Se le pegó una ceniza fina, tibia, como si ahí abajo el tiempo no se enfriara igual.
Bernardo se fue al pueblo, al tianguis, a buscar Boca Vieja. En esas cosas, los jóvenes creen que con preguntar se quitan el miedo. El mercado olía a chile tostado, a piloncillo y a sudor de bestia. Entre gritos de «¡Llévelo! ¡Llévelo!», encontró a don Laureano, el sepulturero, sentado junto a un montón de velas blancas y flores marchitas. Don Laureano tenía los dedos amarillos de tanto encender y apagar lumbres. Bernardo le soltó la pregunta sin rodeos. «¿Usted oyó del brujo de las 9 velas?» El viejo no se hizo el sordo, nomás dejó de mascar su tabaco y el silencio le pesó en la cara. «Mijo, ese no es cuento pa' espantar. Ese es negocio de tiempo, y el tiempo siempre cobra con intereses». Bernardo tragó saliva, le supo a polvo. «¿Y se puede deshacer?» Don Laureano escupió a un lado, como quitándose algo de la lengua. «Deshacer, no. Entender, sí. Y a veces ni eso alcanza». Esa tarde, Bernardo volvió a la casona con una decisión dura en los ojos. No era valiente, era terco, como el tío. El cielo se cerró temprano y la neblina bajó tan espesa que mojaba la piel como aliento. En la cocina, prendió el fogón y el humo le raspó la garganta, dándole valor por puro ardor. Bajó al sótano con 9 velas nuevas que compró en el tianguis, gruesas, blancas, de esas que gotean lento. Puso un plato en cada punto del círculo, imitando lo que vio en el cuaderno. El aire ahí abajo estaba pesado, con un sabor a metal en la boca, como cuando uno muerde una moneda. Bernardo sacó cerillos. La flama tembló tantito, como dudando. El que prende la primera ya está hablando conmigo, y la sombra de Bernardo en la pared tardó un segundo en moverse, como si se resistiera a seguirlo. «Si esto funcionó con un viejo», murmuró, y prendió la segunda, y la tercera. Afuera, arriba, la casa crujió como si sonriera. No tuvo que llamar con palabras, bastó la lumbre. El olor a humo antiguo llegó primero, arrastrándose por el suelo, y luego la sensación de que el aire se hacía más angosto, como si el sótano se encogiera. Bernardo alzó la lámpara y lo vio. Un hombre parado al borde del círculo, sin pisarlo, con la calma de quien llega a su propia casa. No se le veían bien los años, ni se le veía cansancio. La voz salió suave. «Ahora sí, el sobrino». Bernardo apretó los puños. «Quiero una vida grande, no nomás el rancho. Quiero que se me abran puertas». El brujo miró las velas como quien cuenta ganado. Con la primera, recibes. Con la sexta, entiendes. Con la novena, pagas. Bernardo quiso preguntar cuánto era pagar, pero la lengua se le pegó al paladar, seca. El brujo no alzó la voz ni amenazó. Nomás acercó una mano al aire, como acomodando algo invisible, y las 9 flamas se enderezaron, altas, parejitas, como si obedecieran. Los primeros meses fueron una racha que daba miedo de lo perfecta. Bernardo iba al pueblo, y la gente lo escuchaba diferente, como si su voz hubiera agarrado peso. Los papeles que siempre se atoraban, salían. Los compradores llegaban solos. La milpa, sin razón, dio más. Hasta el aire en la mañana olía más limpio, como si el mundo se hubiera lavado para él. Pero había detalles chuecos. En el espejo del cuarto, su cara se veía normal, no más que la mirada, como desenfocada, como si estuviera un paso atrás de sí mismo. En la mesa, el café le sabía a ceniza, aunque estuviera bien hecho. Y al caminar por el corredor, su sombra tardaba en acomodarse, como perro que no quiere seguir. Por la noche, los 9 pasos arriba se hicieron puntuales, siempre a la misma hora, y Bernardo empezó a contarlos sin querer, con el cuerpo tenso. Cuando sonaba el 9º, en el sótano,
Una vela parecía bajar tantito, como si alguien la soplara desde adentro de la piedra. Bernardo bajaba a verla, y la mecha chisporroteaba, burlona, sin viento. Al año, cuando la primera vela se apagó sola, sin corriente, Bernardo estaba en el patio cortando leña. Oyó un ps leve, como suspiro, y el aire se enfrió aunque el sol pegaba. Bajó al sótano y vio el plato vacío, cera dura, mecha negra, la flama ya no. Se le apretó el estómago, no por tristeza, sino por la certeza. Estaba contando de verdad. Esa noche soñó con puertas. Abría una, y detrás estaba el sótano. Abría otra, y otra vez la escalera de piedra. Despertó con la boca amarga, como si hubiera mordido tierra. De día quiso distraerse, pero la casa empezó con mañas. Una puerta que daba al comedor amaneció abriéndose hacia adentro, y cuando Bernardo la cruzó, el olor a cera lo golpeó y se encontró otra vez frente al círculo. Se devolvió rápido, mareado, y la puerta ya no estaba donde debía. La casona estaba aprendiendo a regresarlo al mismo punto, como mula terca. Con los años 2 y 3, Bernardo se volvió dueño de cosas que no había imaginado. Más tierra, más gente trabajando, más respeto. Y sin embargo, se le fue quitando la risa. Se le endureció la espalda. En las comidas, la tortilla le sabía a nada, como si el gusto se le estuviera yendo de a poquito. En el pueblo le decían Don Bernardo, demasiado pronto, y eso en vez de inflarlo, lo hacía voltearse rápido, buscando de dónde venía el aire frío. Las velas seguían bajando, parejas, lentas, como si midieran su vida con regla. Las noches se hicieron un castigo. Los 9 pasos arriba ya no eran nomás pasos, eran la idea de alguien midiendo la distancia exacta hasta su cuarto. 1, 2, 3. Y Bernardo sentía el colchón más duro, como si la cama se volviera tabla. En el cuarto, la lámpara parpadeaba sin razón. Afuera, el cerro se veía más negro de lo normal, como si la neblina se tragara la luna. Y siempre, al final, el 9º paso caía y dejaba un silencio tan pesado que hasta el oído dolía. Para el 4º año, Bernardo empezó a hallar cosas raras donde no debían. En una foto vieja del rancho, de esas que se guardan en un sobre, su cara salía borrosa, aunque todo lo demás estaba nítido. Volvió a tomarla y la miró al sol. El papel olía a humedad, y la mancha donde iba su rostro parecía humo atrapado. En la cocina, el agua del jarro a veces tenía un sabor dulzón, empalagoso, que no venía de nada. Los perros del patio, cuando caía la tarde, no ladraban al cerro, ladraban al hueco de la escalera del sótano, con el lomo erizado. Bernardo intentó hacerse el fuerte. Son nervios, se dijo. Pero una madrugada, al bajar a revisar las velas, oyó algo que no era su respiración. Un roce suave, como tela contra piedra, alrededor del círculo, despacio, dando vueltas. Bernardo alzó la lámpara y no vio a Naiden. Nomás vio cómo las flamas se inclinaban todas hacia el mismo lado, como si alguien, invisible, pasara caminando junto a ellas. Se le heló la piel, no por lo que vio, por lo que obedecía. El 5º año, Bernardo fue a buscar al padre Dámaso, un sacerdote viejo que ya casi no decía misa y olía a libro húmedo y a incienso guardado. La sacristía estaba fresca, con esa oscuridad que se pega en la ropa. Bernardo no le contó todo, pero le contó lo suficiente. Velas, círculo, pasos. El padre no se rió. Se quedó viendo una mancha en la pared, como leyendo una historia ahí. Eso que usted encendió es deuda con el otro lado. Eso que usted encendió ya le pasó a otros antes. Y nunca acaba bien, y la deuda no se rompe con fuerza. Bernardo apretó la banca con las uñas. ¿Entonces qué hago? El padre respiró hondo.
Se oyó como un fuelle cansado. Hay tratos que se cumplen por voluntad o se cumplen por arrastre, pero siempre se cumplen. Bernardo tragó saliva. ¿Y si me voy? El padre lo miró por fin, con ojos cansados pero firmes. El tiempo que le prestaron no está colgado de su cuello, está clavado en su casa. Y lo que está clavado, jala. Bernardo salió a la plaza y el aire le supo a polvo caliente. Las campanas dieron una hora cualquiera, pero a él le sonó como aviso. Cuando se apagó la quinta vela, Bernardo dejó de fingir. Esa noche, sin decirle a nadie, bajó con un costal de cal y una barreta. El sótano olía más fuerte, como si la cera se estuviera cocinando sola. Se arrodilló junto al círculo y empezó a raspar la marca, con rabia callada. La piedra chilló bajo el metal, un sonido que se metía en los dientes. Bernardo sudaba frío. Cada vez que levantaba la mirada, sentía que el aire lo empujaba de regreso, como mano invisible en el pecho. Logró romper una parte del trazo, y en ese instante, arriba, la casa tronó. No fue golpe, fue como si se acomodaran paredes por dentro. La lámpara titiló, y por un segundo, Bernardo olió tierra mojada, fresca, como si el cerro hubiera abierto una boca. Luego vino el silencio. Ni grillos, ni viento, ni nada. Bernardo se quedó quieto, con el metal en la mano, oyendo su propio pulso. Y entonces, desde la escalera, bajaron 9 pasos. No arriba, abajo, hacia él. 1, 2, 3. El corazón se le quiso salir por la garganta, pero el cuerpo no le respondió. Al 9º, la lámpara se apagó sola. Y cuando volvió a prenderla, el círculo estaba entero, como si nunca lo hubiera tocado. Ya con miedo bien sentado, Bernardo buscó a don Tiburcio, un rezandero de monte que vivía en una casa de adobe pegada al cerro, con olor a copal y a hierba seca. Don Tiburcio lo recibió sin preguntas, como si ya lo estuviera esperando. Puso sobre la mesa un manojo de ruda, una jícara con agua y un listón rojo gastado. «No me diga nombres, nomás dígame cuántas», dijo. Bernardo con la voz ronca. 9, ya van 5. Don Tiburcio cerró los ojos. Ese brujo ya cobró en más de una casa por estos rumbos. Bernardo sintió que se le aflojaban las piernas. ¿Se puede pasar a otro? ¿Se puede cambiar? Don Tiburcio abrió los ojos, duros. No se juega con el tiempo, muchacho. El que lo prende, lo alimenta, y el que lo alimenta, lo amarra. Bernardo se enojó de pura impotencia. «Entonces dígame qué hago». Don Tiburcio amarró el listón con un nudo lento, como enseñándole algo sin palabras. «Haga sus pendientes, igual que su tío, porque el que se pone de necio no se salva, nomás alarga el susto». Bernardo se llevó el listón al bolsillo. Olía a humo y a manos viejas. En el camino de regreso, el viento le susurró entre pinos como si repitiera: «Pendientes, pendientes». La sexta vela se apagó en una tarde quieta, de esas en que el sol se siente enfermo. Bernardo estaba comiendo frijoles y de pronto el sabor se le fue de la boca, como si mordiera puro aire. Los perros se metieron bajo la mesa, temblando. Bernardo bajó corriendo al sótano, y ahí estaba, 6 platos fríos, 3 velas todavía altas. Al ver ese número, le cayó la verdad con un peso que no era pensamiento, era cuerpo. No le quedaba algún día, le quedaba pronto. Con la sexta, ¿entiendes?, recordó. Y le dio coraje que el brujo hubiera tenido razón con tanta calma. Esa noche, los 9 pasos ya no se oyeron arriba. Se oyeron en el pasillo de su mismo piso, despacito, como si alguien ya hubiera aprendido el camino exacto. Bernardo se quedó sentado en la cama,
sintiendo el sudor frío en la espalda. Cuando el octavo paso sonó, el aire del cuarto olió a cera recién derretida. Al noveno, la pared junto a la puerta del sótano, allá abajo, dejó escapar un crujido suave, como si alguien apoyara la oreja del otro lado, escuchándolo respirar. Bernardo encadenó la puerta del sótano con 2 cadenas gruesas, de las que se usan para amarrar ganado. El metal estaba helado al tacto, y el sonido de los eslabones resonó en la casa como campana triste. «Aquí se acaba», dijo, y su voz no lo creyó. Esa misma noche, se fue a dormir a casa de un compadre en el pueblo, buscando techo ajeno, olor ajeno, ruido ajeno. Se acostó en un petate que olía a paja y a sudor de trabajo, y por un rato creyó que el cuerpo aflojaba. Pero a medianoche, el silencio se puso raro, como si el mundo contuviera el aire. Y entonces los oyó, 9 pasos, sobre el techo, no en el corredor, sobre la lámina, lento, pesado, midiendo. Bernardo abrió los ojos en la oscuridad. El compadre roncaba parejo, sin enterarse. Los pasos siguieron, uno por uno, hasta el noveno. Y al caer ese noveno, Bernardo sintió en la lengua el mismo sabor a ceniza. Se tapó la cara con la cobija, no por frío, sino por vergüenza de estar asustado como hombre chico. Pero el miedo no respeta edades, el miedo nomás cuenta. Al otro día, Bernardo se quiso ir lejos. Se subió a un camión de redilas que iba rumbo a la cabecera, con el aire oliendo a diésel y a costales de café. Se sentó atrás, sintiendo el rebote del camino en los huesos, y por primera vez en años no oyó la casa. El cerro se quedó atrás, la neblina se abrió, y el sol le pegó en la cara como cachetada de vida. Ya, pensó, ya me salí. Pero al dar la vuelta por una curva larga, el camión bajó a un valle. Y ahí estaba otra vez la barranca conocida, el mismo árbol torcido, la misma piedra con forma de animal. Bernardo se levantó, mareado. «Oiga, ¿no íbamos pa' la cabecera?» El chofer lo miró por el espejo, fastidiado. «Pues sí. ¿Qué trae, don? Si apenas vamos saliendo». Bernardo sintió que el estómago se le hizo nudo. Miró alrededor buscando señal distinta, y no halló. El camino lo estaba regresando, suavecito, sin forcejeo, como quien jala una cuerda que ya está amarrada. Al caer la tarde, sin darse cuenta cómo, Bernardo estaba otra vez frente a la casona, y la puerta, cerrada, olía a cera caliente, como si lo hubiera estado esperando. Con la 7ª vela ardiendo bajita, Bernardo dejó de pelear con el camino. Volvió al rancho como vuelve uno a una enfermedad, sin esperanza, pero con la cara de frente. Esa tarde barrió el corredor, lavó el jarro, acomodó papeles del tío, hizo sus propios pendientes, nomás por no sentirse inútil. El aire olía a tierra húmeda y a café hervido, y por un rato, la casa se sintió casa. Al apagarse la 7ª, la 8ª empezó a temblar, como si tuviera prisa. Ya de noche, Bernardo se sentó frente a la puerta del sótano, con el listón rojo en la mano. Lo olió, humo y copal, como consejo viejo. Bajó despacio. En el sótano, las flamas se movían como si bailaran con música que no se oye. En una esquina, sin que él lo notara al bajar, estaba el brujo, parado, con la misma calma de la primera vez. «No pudiste salir», dijo sin burla. Bernardo apretó los dientes. «No». El brujo miró la 8ª vela, casi llorando cera. «Entonces ya sabes lo que toca». Bernardo sintió un escalofrío que le subió por la espalda, y aún así, se plantó al borde del círculo, sin cruzarlo. «Dígame la verdad», dijo. El brujo ladeó la cabeza, como si alabara su terquedad. «La verdad es que mientras haya lumbre, yo sigo». La 9ª vela estaba entera todavía,
pero ya se le veía un temblor en la flama, como si tuviera prisa. Bernardo se sentó en el último escalón, sintiendo la piedra fría a través del pantalón. «Mi tío, ¿qué fue pa' usted?», preguntó. El brujo contestó como quien habla de una cosecha. «Combustible, años, aliento». Bernardo tragó saliva y le supo a metal. «¿Y si prendo otras? ¿Y si compro más?». El brujo soltó una risa bajita, sin alegría. «Puedes prender 1000, pero el trato es 9. El círculo es 9. Tu nombre ya está en 9. Bernardo miró sus manos, temblándole apenas. Pensó en todo lo que ganó: respeto, tierra, puertas abiertas. Y de golpe entendió lo más gacho. Todo eso no era regalo, era adelanto. Afuera de la casa, los grillos se callaron. Arriba, por primera vez en años, no hubo pasos. Hubo algo peor, un silencio limpio, como cuarto recién barrido para recibir visita. Bernardo se levantó, caminó hasta el borde del círculo y amarró el listón rojo alrededor de su muñeca, apretado, como recordatorio. «No le voy a dar a otro», dijo. El brujo no se movió, nomás alzó la mirada, como aceptando una respuesta. La flama de la 9ª vela se encogió, hizo un pss suave y se apagó. Dicen que esa noche Bernardo no gritó, que lo hallaron al amanecer sentado frente a la puerta del sótano, derechito, como si hubiera estado oyendo a alguien bajar la escalera despacio. Desde entonces, la casona se quedó callada. Demasiado. Ya no hay pasos, ya no hay crujidos de costillas. No más ese olor a cera quemada, terco, pegado en las paredes, que se mete en la ropa aunque no entres. En San Bartolo quedó una regla que se respeta sin hablarla. Aquí nadie enciende 9 velas juntas, ni por difunto, ni por promesa, ni por gusto. Y lo más gacho fue lo que me pasó a mí. Años después, en el tianguis, pedí una sola veladora y el vendedor, con manos que olían a humo viejo, me sonrió sin enseñar dientes y me dijo: «Una. No, usted necesita 9». Esa noche, de regreso a mi casa, sentí detrás de mí 9 pasos, contaditos, sin dueño. El brujo no da años, los roba mientras arden. Y eso es lo que da más miedo, que en algún lugar, ahorita mismo, alguien ya prendió la primera. Bueno, querido, si llegaste hasta aquí sin apagar ninguna vela, sin escuchar pasos en el corredor y con el alma todavía en su lugar, felicidades. Saliste mejor librado que Bernardo. Ahora bien, antes de que el brujo aparezca aquí en los comentarios, cobrando el tiempo que te llevó ver este video sin darle like. Dale al like porque cada like es una vela que me prendes a mí. Y te prometo que el trato es muchísimo mejor que el del tío Ezequiel. Sin círculo de ceniza, sin sótano húmedo, sin letra chiquita. Comenta aquí abajo y dime, ¿tú, honestamente, habrías aceptado el trato? ¿O hubieras salido corriendo antes de que el brujo terminara la frase? Sin juicios. Bueno, poquito. Suscríbete al canal porque si no lo haces, no voy a poder avisarte cuando llegue la próxima historia. Y créeme, no quieres ser el último en enterarse de lo que viene. El brujo no da años. Los roba mientras arden. Pero yo solo te pido unos segunditos de tu tiempo, sin círculo marcado en la piedra, sin velas de cebo, sin trato que se cobra completo. No más un clic. Ese sí es un trato justo. Me despido con un abrazo apretado y calientito, de esos que no huelen a cera quemada ni a humo antiguo. Huele a café bien hecho, a tierra mojada de lluvia limpia y a historia bien contada. Hasta la próxima. Si los 9 pasos lo permiten.